En las últimas décadas, las estructuras sociales han sufrido cambios radicales a raíz de la globalización y el sistema capitalista. Dichos cambios han traído nuevos fenómenos sociales, uno de ellos la inserción de las mujeres al trabajo extradoméstico y su incremento en la matrícula universitaria, siendo cambios sociales sin precedente que transformaron radicalmente las sociedades desde la segunda mitad del siglo XX. En 2013, el INMujeres señaló un aumento en la participación de las mujeres en el terreno laboral. Sin embargo, aún no en condiciones de equidad, pues generalmente se incorporan en puestos de trabajo con una jerarquía inferior a la de los hombres y perciben una menor remuneración, incluso en los mismos puestos de trabajo. Asimismo, el INMujeres del 2010 reporta que en las edades de entre 25 a 49 años, la participación de ambos sexos en el mundo laboral es la más alta, debido a que es una sociedad más productiva, pero también es la etapa de inicio o consolidación familiar, propiciando mayores niveles de actividad económica. Cabe resaltar la situación de muchas mujeres, que al mismo tiempo de estar unidas o casadas en estas edades, es en este periodo de vida en el que ejercen la maternidad, lo cual demanda más tiempo para el cuidado y la educación de las y los hijos. Por último, de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional sobre el uso del tiempo en 2009, el INMujeres reporta que las mujeres siguen siendo quienes dedican predominantemente su tiempo al trabajo doméstico, a las actividades de cuidado a personas del hogar y en menor medida al trabajo remunerado. En cambio, los hombres ocupan la mayor parte de su tiempo para el trabajo remunerado y en segundo término los quehaceres domésticos y las actividades de cuidado. Esto dejando en evidencia las diferencias entre mujeres y hombres, producto de la división genérica del trabajo y de la permanencia de roles de género tradicionales que se les han asignado a las mujeres, limitando sus oportunidades de acceso al trabajo remunerado y a la obtención de ingresos. Es porque vamos a adentrarnos más en la historia del ámbito de la equidad de género. Los estudios desde la perspectiva de género, derivados de la epistemología feminista, han producido una cantidad y variedad de investigaciones desde diversas disciplinas, entre ellas la sociología, la antropología, la historia, la psicología, las ciencias de la comunicación, el derecho, la medicina, entre otras. Derivado de estos estudios se ha evidenciado una construcción sociocultural en la que las relaciones sociales se manifiestan en la desigualdad del poder y en la cual se legitima la preeminencia de lo masculino por sobre lo femenino, es decir, el patriarcado. Pero, ¿qué es el patriarcado? Según Marcela Lagarde, el patriarcado es un orden social genérico de poder, basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la inferiorización previa de las mujeres y lo femenino. Ahora bien, varias autoras y autores como Oakley, Rubin, Bleichmann, Izquierdo, entre otros, se han abocado a estudiar la diferencia entre sexo y género. Cuando hablamos de sexo nos referimos a las características derivadas de la biología, aspectos anatómicos, fisiológicos, hormonales y cromosómicos. Mientras que cuando hablamos de género entendemos que se trata de una construcción sociocultural llena de significados que cada sociedad le atribuye a dicha diferenciación sexual. En este sentido, plantea Emma Goldman que el género debe entenderse como el conjunto de características, oportunidades y expectativas de un grupo social a los que se les asigna a las personas y que éstas asumen como propio basándose en su sexo, permeando las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Esto conlleva una distribución del poder dentro de esas relaciones y genera desigualdades atribuidas al sexo. De acuerdo con Magdalena León, la temática del poder lleva a reflexionar sobre la inclusión y exclusión de los sujetos sociales que aspiran a participar y a tener una identidad definida, lo que ha generado mitos y creencias acerca de las diferencias entre varones y mujeres que han formado la estructura básica que se ha sostenido históricamente.
se ha plantado una visión dicotómica de la masculinidad y la feminidad, por ejemplo, definiendo como inapropiado para las mujeres el deseo de autonomía y poder, mientras que se consideran inadecuados para los varones los cimientos de vulnerabilidad, dependencia y afectos. Lo anterior nos lleva a definir lo que es un rol de género. Según lo que menciona Olga Bustos, los roles de género son juicios de valor que generan estereotipos, entendiéndose como ideas preconcebidas que se tienen en relación con lo que significa ser hombre o mujer, así como los comportamientos y características en función de su sexo. En ese sentido, el estereotipo del rol femenino se caracteriza por conductas como la pasividad, temor, dependencia y o delicadeza. En cambio, el estereotipo masculino se caracteriza por tener atributos asociados como la independencia, asertividad, toma de decisiones y competencia. ¿Desde cuándo se han impuesto estos roles de género? Desde la prehistoria, las mujeres como los varones han asumido un papel cultural particular. En sociedades de caza y recolección, las mujeres eran las que recogían los productos vegetales, mientras que los varones suministraban la carne mediante la caza, lo que hace que la mayor parte de los antropólogos crean que las mujeres fueron quienes condujeron a las sociedades antiguas hacia el Neolítico y se convirtieron en las primeras agricultoras. Pasando los años, la posición de la mujer en la antigua Grecia no fue muy positiva. Para el filósofo Aristóteles, la mujer no era más que un hombre incompleto y débil, un defecto de la naturaleza, considerada como un ser sin terminar al que había que cuidar, proteger y guiar, lo que implicaba su sometimiento total al varón. Fue hasta el siglo XIX en el que se vieron reflejadas las transformaciones en el ámbito ideológico, económico y social, que inciden de manera esencial en las mujeres. En Inglaterra, el 40% de las mujeres que trabajaban lo hacían en el servicio doméstico. En las jóvenes de clase media se hizo frecuente emplearse como damas de compañía, y fue a mitad de ese siglo cuando nació el oficio de enfermera. En Finlandia, en 1878, la ley reconoció a las mujeres rurales el derecho a la mitad de la propiedad y de la herencia en el matrimonio. Y en 1889, las mujeres casadas pudieron disponer libremente de sus salarios. En Noruega, en 1845, permitieron la igualdad hereditaria. En 1848 se reunió en Nueva York la primera convención sobre los derechos de la mujer. Mientras que en Europa, la lucha durante ese siglo fue dirigida por las mujeres inglesas, que crearon una organización propia dentro del Partido Socialista, hasta la obtención del voto femenino. Las leyes electorales que consagraron el derecho de sufragio femenino en general comenzaron en Nueva Zelanda y Australia en 1893. Progresivamente, otros países se fueron sumando, como el Imperio Ruso en 1906, Noruega en 1913, Dinamarca 1915, Alemania en 1918, Estados Unidos 1920, Gran Bretaña 1928, España en 1931, Francia e Italia 1945 y en México en 1947 durante el gobierno de Miguel Alemán. A finales del siglo XIX, con la primera ola del feminismo, y a principios del XX, con los comienzos de la segunda ola, ya se comenzaban a formar los primeros actos de igualdad de género. No obstante, en la actualidad lo que se busca es la equidad de género. Es por lo que se debe de resaltar la diferencia entre equidad e igualdad, ya que son habitualmente empleados como sinónimos. La igualdad, según lo que nos dice Lorena Ibarra y Ana Esther Escalante. Mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades para acceder a los recursos y bienes valiosos desde el punto de vista económico, político, cultural y social. Es decir, la igualdad alude a la base común de derechos y responsabilidades que corresponden a todas y todos los miembros de una sociedad. Ahora, la equidad, según nos dice el Gobierno de México, son un conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de hombres y mujeres en su medio organizacional y social, con un valor superior a las establecidas tradicionalmente, evitando la implantación de estereotipos o discriminación,
situación en la que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones, así como las limitaciones impuestas por los roles tradicionales. Podemos decir que la equidad de género está involucrada en la justicia de género, teniendo connotaciones culturales y económicas, aspectos que requieren políticas de reconocimiento de las diferencias y aspectos que tienen que ver con políticas de redistribución. En pocas palabras, se busca eliminar la desigualdad social y el irrespeto de la diferencia, no respeto por las mujeres por ser mujeres. Como se señaló al inicio, la inserción de las mujeres al trabajo remunerado y su incremento en la matrícula universitaria constituyen cambios sociales sin precedentes, logrando avances importantes para que las mujeres tengan mayor participación y oportunidad de expresión en diversos escenarios. Sin embargo, debido a que los avances en la situación y la vivencia de las mujeres coexisten con desigualdades persistentes y con nuevas inequidades, es por eso por lo que los medios y las redes sociales deben tomar un papel más influyente en la sociedad. Sin asumir toda la responsabilidad a los medios de comunicación para la difusión de los mensajes, es bien sabido que, como instrumento de difusión social, están al alcance de casi cualquier persona en la actualidad. El análisis y difusión de la equidad de género tanto en los medios tradicionales de comunicación como en redes sociales es fundamental, ya que es evidente y cada vez más creciente la influencia en las pautas de conducta y comportamientos entre los grupos, constituyendo estas interacciones una referencia y tendencia que orienta ideas, gustos, preferencias y opiniones, por lo que su potencial adquiere una gran responsabilidad social en la búsqueda de formas racionales de convivencia plural y civilizada. Asimismo, la creación de redes de mujeres con soportes digitales fomenta la construcción de identidad de género propia, debido a que abre otros caminos aprovechando las posibilidades de Internet, puesto que antes la dificultad del uso del espacio público y la difusión de alternativas para contrarrestar el modelo tradicional cultural que se asigna a las mujeres, las redes sociales contribuyen a conseguir una mayor capacidad de participación e influencia en las instituciones, gobiernos y sociedad civil, generando un impacto en las nuevas generaciones, como también dando apertura a los hombres a una desconstrucción, donde exista esa reflexión personal de los hombres que revisen y analicen sus acciones y la violencia que han llegado a ejercer. Y con todo lo anteriormente mencionado, analizando estos elementos históricos y los elementos actuales, se hizo una perspectiva de la equidad de género para los siguientes 10 años en una construcción de escenario positivo. En la que vemos que tanto en las instituciones de educación nivel básico y medio superior se realizan pláticas para instruir a los estudiantes a esta nueva forma de ver los roles de género y no dejarse llevar por los roles tradicionales asumiéndolos solo por el sexo. Asimismo, vemos más en los medios y en redes sociales campañas de difusión sobre la desigualdad de género se refiera y concientizar a la sociedad, y también mayor empatía y apertura de los hombres a una deconstrucción sobre el papel de la mujer en la actualidad y no como nos han llegado a educar o hacer ver históricamente. Me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación. Nunca me dejaste ser, decidiste por mí y ahora estamos acá, vamos a ver qué decir. Hoy voy a matar tu mente suicida, podrida, vas a arrepentirte de lo que me hacía. Qué bueno tenerte de frente, quiero ver cómo pagas el precio lentamente.
hacer todo esto, ella misma lo provocó. Sabía lo que hacía, dónde iba y dónde estaba. Te parece normal perseguirme